Empezar. Muchas gracias por vuestra asistencia, nuevamente, como siempre, feliz año a todos. Y nada, pues comenzamos con este filósofo francés del siglo XVI, que, como dice ahí, pues vivió lo normal en aquella época, murió de cálculos biliares, que en aquella época no se podía, una enfermedad que no se podía curar y que parecían muchos, porque poco a poco la dificultad, el dolor que tenían era tremendo. Michel de Montaigne, bueno, es la primera vez que hablo sobre este filósofo, la primera vez. Nunca se me había ocurrido hablar sobre él. No es un filósofo que a los filósofos nos guste demasiado, es muy asistemático, no se sabe muy bien si es filósofo o literato o literario. De la época de Cervantes. Sí, Cervantes es un poquito posterior, sí. Y también de Shakespeare. Es un pelín anterior, 15 años o así, anterior a Cervantes. Hola. Y bueno, resulta que es un filósofo que está muy descuidado en los manuales de filosofía, está muy descuidado en las facultades de filosofía, porque no tiene un pensamiento, dijéramos, un pensamiento que sea fácil de explicar. Lo cierto es que creo que hoy no os voy a explicar a Michel de Montaigne, no voy a explicar su filosofía, porque más que explicar su filosofía, que no la tiene, o sí la tiene, pero la tiene como muy difusa. No es un sistema, yo primero digo esto, de aquí se extrae esta otra cosa, de aquí se saca esta otra teoría, de aquí esta otra. No, él es el célebre escritor, tiene una única obra conocida, escribió alguna cosilla más, pero tiene una única obra conocida, que son los ensayos de Montaigne, ese. Y ensayo en francés significa ir a tiendas, ir probando, ir pues diciendo cosas sin saber muy bien si lo que uno dice pues es acertado o no, pero en este sentido sí que podemos decir que Montaigne es cada vez un filósofo más admirado, más seguido, porque hoy en día podemos decir que es un filósofo que nos anima a todos a filosofar, porque todos podemos hacer como él, todos podemos coger una hoja en blanco y empezar a hablar, a pensar, a reflexionar sobre cualquier aspecto interesante que se nos ocurra, con la intención, ya veremos, de comprender un poco mejor nuestra vida y la vida de los demás. En el fondo, vamos a ver cómo Michel de Montaigne es un intento de introducirse en sí mismo, un ejercicio de introspección, pero no simplemente con el carácter de hacer una obra puramente biográfica, sino de intentar, a partir del conocimiento de él, también el conocimiento de la naturaleza humana. Él habla de muchas cuestiones, aquellas que se les va ocurriendo. Los ensayos tienen 3 tomos y he traído algunos fragmentos de algunos ensayos que tiene. Y él habla de cualquier cosa, pues habla de la ociosidad, habla de la vejez, habla del comercio, habla de la cobardía, del miedo, de lo que uno siente cuando pierde a una persona, pero intentando dar a esas reflexiones, intentándoles dar una proyección, dijéramos, que va más allá de una simple experiencia íntima personal, para poderlas proyectar hacia una experiencia más general, donde el ser humano, pues, todos nosotros nos vemos de alguna manera reflejados.
la lectura de los ensayos es una lectura muy distraída. Yo diría que es como Cervantes cuando escribe el Quijote, pero esas reflexiones que hace el Quijote, que hace Sancho Panza sobre el ser humano, sobre las circunstancias, sobre la vida, mientras que Cervantes lo mete dentro de una historia, que es la historia del Quijote, es como si Montaigne eliminara todo tipo de historia, no lo mete en unos personajes, no es una novela lo que hace, sino simplemente es directamente esas reflexiones pues expuestas y para que las pueda leer cualquiera. Pero son simples reflexiones. Y son reflexiones, ya os digo, que no tienen un orden, no hay un sistema. Ahora habla de una cosa, ahora habla de otra, ahora se le ocurre hablar de esto otro. Incluso se puede hasta contradecir. Él no tiene una especial voluntad de hacer un sistema coherente, donde todo tenga unos principios, que de esos principios se vayan deduciendo pues razonamientos, argumentos para alcanzar una conclusión, sino que él puede perfectamente contradecirse en un momento determinado, decir una cosa y en el siguiente ensayo, en la siguiente reflexión, decir una cosa que dices, bueno, pero me parece que en la anterior decías una cosa distinta o contraria. No le preocupa demasiado. ¿Por qué por eso utiliza la palabra ensayo. Ensayo en francés, y creo que también en español, ensayo tiene esa connotación de ir probando, de ir ensayando, de ir a tientas a ver qué es lo que se puede decir. Podemos decir también que Montaigne es un filósofo muy socrático, porque ya decía Sócrates que la única vida que merece ser vivida es una vida reflexionada, una vida que reflexiona sobre sí misma. Y es en un determinado momento eso lo que va a hacer Montaigne. Montaigne, vamos a ver ahora en su breve biografía que os voy a dar, lo que va a hacer justamente va a ser detenerse, dejar de vivir una vida muy trepidante que él tiene para retirarse, y en ese retiro dice, parece que, además lo dice así, parece que voy a dejar de vivir porque me retiro y me aíslo del mundo, y sin embargo es el momento en el que me he dado cuenta que es cuando realmente he comenzado a vivir, porque estoy reflexionando sobre lo que es mi propia vida, ¿no? Y en esa reflexión él encuentra pues esa, al final de su vida, porque los ensayos los escribe al final de su vida, pues encuentra ese interés por seguir viviendo. En cuanto a su biografía, la historia es una historia curiosa, la de Montaigne. Su padre es un hombre, es un burgués, venido a más, que va a conseguir comprar un título, y va a tener una idea. El padre no es una persona muy letrada, sin embargo tiene una idea de la educación de su hijo. Tiene un único hijo y quiere que su hijo tenga una educación exquisita, y lo que se le ocurre es hacer un experimento. No lo lleva a la escuela, le busca son franceses, le busca un tutor que es alemán, que no sabe hablar francés, y que además sabe latín, y le dice que tiene que estar todo el tiempo hablándole en latín a su hijo, de tal manera que el niño Montaigne hablaba en latín, no hablaba en francés, porque era el único idioma que él escuchaba. Esa inmersión en la lengua latina, que era la única que en ese momento, pues, porque el griego no se conocía, no se utilizaba. Entonces él se interesa por la lectura de todos los humanistas, todos los autores clásicos griegos, Cicerón, Séneca, Sexto Empírico, son romanos, latinos, romanos. Sí, pero los griegos no conocían demasiados, aunque tiene conoce algunas cosas de Heráclito y de Demócrito por traducciones que él encuentra.
pero realmente él tiene una formación humanística, es un proyecto, el de su padre, puramente humanístico, ¿no? Querer que su hijo se eduque con la lectura de los autores clásicos. Una vez que recibe esa educación, que es una educación pues, muy humanística, entonces él se va a dedicar a la política. Es una persona que tiene un cierto talante, que todo el mundo reconoce, que es una persona que es muy diplomática, sabe muy bien negociar, muy bien parlamentar, muy bien... y estamos hablando de una época donde Francia estaba inmersa en las guerras de religión, tremendas. Él vivió, por ejemplo, la noche de San Bartolomé, creo que se llama así, donde en París mataron a 20.000 protestantes en una sola noche. Bueno, y más atrocidades que se hicieron y que Montaigne, que era una persona pues, de una sensibilidad exquisita por la educación recibida, todo aquello le horrorizaba y buscaba y tenía la capacidad, todo el mundo le reconocía, la capacidad para intentar mediar entre posturas que eran tremendamente contrarias unas a otras. Él era católico y sin embargo nunca entendió que los protestantes tenían que ser tratados como lo eran los hugonotes, ¿no? en Francia. Bien, tanto es así que incluso llegó a ser, se le propuso para ser alcalde de Burdeos y lo fue durante unos años. Pero en un determinado momento, no se sabe muy bien si por su enfermedad o ya se retiró. Se fue a su castillo, el castillo de Montaigne, y allí pues estuvo ya los últimos 20 años o 30 años de su vida pues retirado del mundo. Hizo solo un viaje buscando balnearios, por cierto, balnearios para su enfermedad biliar. Tomaba aguas y tal, y se hacía baños con aguas que se suponía que eran medicinales y que le iban a ayudar a curarse. Pero aparte de ese único viaje, él estuvo ya los últimos años de su vida, estuvo confinado, retirado voluntariamente en su castillo, en el castillo de Montaigne. Para que os hagáis... Bueno, la idea del retiro... La idea del retiro es una idea muy interesante dentro de lo que es la cultura, el pensamiento moderno. Hay básicamente dos filósofos que inician la filosofía moderna. Podríamos decir que uno es él y otro es Descartes. Descartes es de 1599, es decir, es una generación posterior, pero tampoco mucho. Y los dos, tanto Descartes como Montaigne, hacen algo que en esa época es inconcebible, que es que para conocer la realidad, para conocer el mundo, para filosofar, no se van a la universidad, sino que se alejan de la universidad, se retiran, se recluyen en una casa, la famosa estufa de Descartes, de la que Descartes habla, que es que Descartes empezó a hacer el discurso del método, que es la obra inaugural de la filosofía moderna. Él dice que la escribió a la lumbre de una estufa en una casita retirada en un bosque, y allí estuvo él escribiendo esa obra. Y Montaigne hace exactamente lo mismo, se retira, y es justamente en ese retiro de su castillo, donde él escribe sus ensayos. Es decir, la filosofía moderna, el pensamiento moderno, comienza con una reclusión, un alejamiento del mundo académico, del mundo oficial, de las letras, de las artes, etc., para pensar por uno mismo. Eso es la filosofía moderna, que ha llegado hasta nosotros. Es, no quiero que nadie piense ya por mí, yo necesito pensar las cosas por mí mismo. Y para poder conseguirlo, tengo que retirarme del mundo y ponerme en ese ejercicio de autonomía, de
al margen de cualquier influencia que pueda interferir en mi pensamiento, y entonces mi pensamiento se liberará, estará fuera de todo condicionamiento y podrá ser un pensamiento libre. En ese sentido, Montaigne inaugura también algo que es excepcional en la historia de la filosofía en aquel momento, que es esa rebeldía por la cual ya ciertas personas, ciertos pensadores, ciertos filósofos ya no quieren seguir la tradición, ya no quieren seguir, no quieren saber nada de lo que han pensado otros, sino que quieren ya pensar por sí mismos. Y eso ya lleva a la rebeldía típica del hombre moderno. Piensan al margen de la iglesia, piensan al margen de la universidad, piensan... Bueno, la única influencia, efectivamente, la que sí que él reconocía, era la de esos autores romanos, ¿no?, hemos dicho, que son los que tenía como punto de referencia para sus ensayos. Y es cierto que sus ensayos están, todos ellos, pues, plagados de citas, y a veces incluso de, ¿cómo se dice eso?, que se plagia, ¿no?, de plagios de textos de Cicerón, de toda esta gente. Pero eso tampoco le importaba a él. Incluso las citas a veces no son literales, porque en uno de sus ensayos dice que él tiene mala memoria, dice: soy el hombre con peor memoria del mundo. Pero tampoco se preocupa demasiado en buscar la cita correcta, y a veces él las transforma y las modifica a su interés, ¿de acuerdo? O sea que no estaba especialmente interesado por saber qué es lo que decían con rigor las autoridades, ¿no?, anteriores, sino que él, pues, hacía de todo un refrito. Bien. Un momento. Vale. Yendo por Francia, hablando del retiro, ya que voy a introducir una cosa que me hacía gracia. Yendo por Francia, yo no tenía ni idea de dónde estaba Montaigne ni nada por el estilo. Y fuimos hace un par de años a visitar Burdeos. Y en eso que ya nos fuimos hacia la campiña, hacia el interior, y yendo por una carreterucha entre viñedos, vimos que ponía Montaigne. Digo, miramos en Google, claro, y era el pueblo donde estaba el castillo de Montaigne. Y dijimos: ostras, pues vamos para allá a ver si lo podemos ver. Y os he traído unas fotografías en las que son 10 fotografías para que os hagáis una idea de... a mí me hizo muchísima ilusión, bueno, porque además son esas cosas inesperadas que dices: caramba, esto no me lo podía yo esperar, y te encuentras ante una cosa así, ¿no? Pues os enseño cuál era el castillo de Montaigne y cómo era la torre donde él se retiró, se recluyó. Es como una de las princesas esas que sacaban un pañuelo para que la rescataran. Vale, pues esa es la vista general. Le damos fastidio. Bueno, pues esta es la vista general. Vale. Abajo, dale abajo. A las flechas Esa es una flecha. Sí, aquí, vale. Bueno, tampoco se avanza mucho, pero bueno, muy bien. Esta es la torre. Esta es la torre donde él se recluyó. Allí al fondo, se entra por esa puerta, allí al fondo está el castillo. Pero él realmente no vivía en el castillo. Él se recluyó en la torre, que es una torrezucha un poco destartalada, como se puede ver. No, porque no tiene aspas. A ver, ahora se cierra esto. Dale. Siguiente. Si le das a la derecha. Sí, bueno, ahí ya pone siguiente. Abajo en el centro. En medio de la foto foto a la derecha. derecha. Ahí también pone. Siguiente. Vale, pues este es el castillo, un castillo bastante lujoso. En el castillo no pudimos entrar porque ya cerraban, y ahí sí que nos dejaron entrar en la torre. Pero bueno, ya se ve que es un castillo que el hombre tenía una buena posición económica y social. Ya lo hemos fastidiado, ahora sí. ¿Dónde? Al centro a la derecha. Ahí.
Centro a la derecha. Sí, Abajo a la... Ahí, ya, vale. Ese es el castillo que os he enseñado, ¿no? Era este, ¿no? Y abajo a la derecha. pero dale la gana. Otra vez, ahí. Bueno, ya está. Ese es el dormitorio. Ese es el... Así, aquí. Vale. Este es el dormitorio. Bueno, ahí está Montaigne. Es el Montaigne. Estoy yo también, ¿no? He querido sacarme también un poco para tener... Esto estaba en la primera planta, era su dormitorio y alguna cosilla más, ya sabéis, este tipo de historias. Después, este era el escritorio. Esta ya es en la planta superior. Bueno, no sé si esa será la misma, porque yo la veo muy pequeña para tener ahí sus historias. Y es una sala circular. Vale. Esto sí que lo podría hacer más grande, si puedo. La biblioteca. Es un dibujo de la biblioteca, que él habla mucho de ella, porque decía que cuando él escribía le inspiraba mucho tener los 1000 libros, él decía que tenía 1000 libros en su biblioteca y le gustaba tenerlos así en una biblioteca de carácter circular, todos a la vista. Se ve ahí que estaba su escritorio, ahí es donde escribía, y de frente tenía los 1000 libros que él utilizaba para sus ensayos. Esto es un esquema así cenital de las vigas del escritorio, de la planta esa donde él escribía. En cada viga él hizo inscribir una cita de alguna cita famosa. Entonces, así, dentro de la madera, y entonces en ese esquema pues están todos los números y todas las citas, no me voy a poner ahora a leerlas, pero están todas las citas que él quiso inscribir en ese. Este es el castillo, vale, bien. Esto es un cuadro de la matanza esta de la noche de San Bartolomé. No sé si me he dejado una por el medio. Hay una en medio. Esta es un descubrimiento. Yo sobre esta mujer tengo que investigar, porque desconocía su existencia. Es su amante, sí. Mucho más joven que él, por cierto. Bueno, no se sabe si fue su amante o fue su amiga, pero fue una intelectual de primer orden. Se llama Marie Leyard de Gournay. Y Marie Leyard de Gournay. Y dicen, bueno, ella fue la que recopiló todos los ensayos y la que los publicó. Ya muerto Montaigne. Y ya no solamente eso, sino que además se considera que es una de las primeras feministas intelectuales de la época. Tiene un libro sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, creo que el título es exactamente ese. Luego, es una filósofa de primer orden, muy influida por Montaigne, no sé hasta qué punto ella lo influyó a él, y que realmente se desconoce por completo. Vamos, yo he estado mirando muchas de bibliografía sobre mujeres intelectuales de la época y nunca me ha aparecido el nombre de esta mujer. Así que va a ser una de mis... Precursora fundamental del feminismo moderno. Sí, bueno, sí, está en Google seguro, pero vamos, que se la conoce poco, que se la ha estudiado muy poco, y sin embargo tiene una relación con Montaigne y muy fundamental. Mira, aquí pone toda su relación con Montaigne. Pero hay mucha, bueno, esto lo de San Bartolomé, esta es la cama otra vez, con el busto de Montaigne al final, y esta es la vista que se ve desde la torre, desde el último piso, es la vista que se ve del castillo. Desde su escritorio se veía esta vista del castillo. Vale. Espero que os haya interesado un poco. Bien. Más cosas. Dime. Burdeos está cerca. Está muy cerca de Burdeos, sí, unos... Sí, no sé, 80 kilómetros, sí, o sí, hacia el este. Sí, para que el oeste sería el mar. Claro. Bien. Bueno. Cuestiones que influyen, ya que hemos hablado de su biografía, cuestiones que influyen en Montaigne, cuestiones históricas, me refiero. Una muy importante que va a sobrecoger a toda la intelectualidad en aquellos momentos de Europa es el descubrimiento de América.
en 1492, estamos hablando de 1533. Las noticias venían más lento que ahora, ¿no? Con lo cual iban llegando novedades de América que la gente alucinaba de aquellos pueblos, sobre todo aquellos pueblos que era gente que se estaban conociendo y que vivían una vida completamente distinta a la no occidental, sino a la cristiana. Y entonces eso dio para pensar mucho, que es cómo se podía encajar aquella gente que no se sabía absolutamente nada de ellos, porque de los orientales sí que se sabía que existían, pero de los americanos no. Y cómo encajar a aquella gente dentro de lo que era su mapa conceptual, dentro de lo que ellos entendían que era la humanidad. Es más, gente que ni siquiera habían oído hablar de Cristo, ¿no? Ni de la religión cristiana, porque eso era tremendo. Pero ¿cómo esta gente podía estar olvidada de la mano de Dios? Gente que ni siquiera... Hay una reflexión suya que dice, pero ¿cómo se les puede hacer, cómo podían la Eucaristía, ¿no? Que es el pan y el vino, si ellos no conocen el pan y el vino? Tienen otro tipo de alimentos, ¿no? Y de bebidas. Bueno, ese tipo de cuestiones les llevaba a un desconcierto total. Y Montaigne está dentro de ese desconcierto. Para él es algo maravilloso, pero al mismo tiempo él agradece cómo ese descubrimiento de América hace que muchas estructuras mentales, muchos prejuicios se rompan, se quiebren, porque ya no es posible pensar la humanidad de la misma manera. Aquí ya hay algo muy nuevo que necesita ser incorporado a sus esquemas mentales, ¿no? Luego el descubrimiento de América va a ser fundamental. No voy a dejar ya de decir que Montaigne se asocia a la corriente filosófica llamada el escepticismo. Montaigne es uno de los grandes escépticos de la filosofía. Y lo es, escéptico ya sabéis lo que quiere decir, alguien que lo pone todo en duda, es decir, alguien que cree que no existen verdades absolutas, que todo es relativo, que nada se puede defender con total certeza. Bien, pues justamente Montaigne, tan defensor es del escepticismo, que él se hace inscribir un medallón, bueno, está en una de las vigas esas que os he dicho, el lema, y se hace inscribir en un medallón ese famoso lema que dice que sé yo, ¿vale? Que es esa famosa, también es ese lema que es utilizado para una famosísima colección francesa de una editorial, utilizó la colección que se lleva para, en fin, es una colección de miles de libros, divulgativa, unos libritos muy pequeños, no sé si los habéis visto, que es la colección que se lleva. Bueno, ese era para él su lema. Su lema era ese, fijaos hasta qué punto él se identificaba con ese escepticismo. Él siempre ante cualquier... Por eso era tan buen diplomático, porque era una persona que era fácil de que reconociera que el otro podía tener razón. Y cuando uno ya reconoce que el otro puede tener razón, la posibilidad de negociar, de dialogar, de resolver conflictos es más fácil. Si una persona va con verdades y es intransigente y dogmático, pues difícilmente va a poder ser un buen negociador. Pues bueno, él se hizo inscribir este lema en un medallón
Él, además, es escéptico porque a él le deslumbra la lectura se acaba de descubrir a Sexto Empírico, una obra que es la obra de Pirrón, que es ese filósofo del helenismo griego que es el padre, vamos a decirlo así, de la escuela escéptica. Y él queda deslumbrado por ese escepticismo defendido por Pirrón. Esa frase parecida a otra, solo sé que no sé nada. El solo sé que no sé nada, ya os he dicho que también tiene mucha influencia de Sócrates, es un filósofo muy socrático. Estamos viviendo una época de transición, siglo XVI, una época de transición. Otro de los fenómenos históricos del momento es que cada vez más se está imponiendo el capitalismo. La vieja sociedad feudal está siendo sustituida por una sociedad capitalista. Las viejas estructuras eclesiales, estamentales, aristocráticas, nobles, clero, nobles, vasallos, está empezando a diluirse, porque el capitalismo, el dinero, todo lo transforma, todo lo confunde. Los que son pobres, si se hacen ricos, se ponen por encima de los que eran nobles. Los nobles empobrecidos acaban convirtiéndose en unos pobres desgraciados. Es decir, es una sociedad que no se sabe muy bien. El siglo XVI es un siglo, todos los historiadores lo dicen, es un siglo de profundas crisis, un siglo de crisis. Un siglo de crisis. Hay una imagen, para reflejar esta crisis, hay una imagen muy interesante que leí y me la he apropiado, que es la siguiente. En la Edad Media, los filósofos, que son todos sacerdotes, religiosos, dicen que, todos los filósofos dicen que el hombre tiene dos formas de acceder a la verdad. Una de ellas es a través de la fe, de la creencia. Dice, esa es la forma segura, esa no se equivoca. La religión, la fe, te lleva a las verdades sin posibilidad de error. Dicen al mismo tiempo, pero hay otra manera de acceder a esas verdades, algunas de ellas, que son a través de la razón. A través de la razón. Pero dicen, ojo, cuidado con la razón, porque la razón sí que se equivoca a veces. A veces la razón, queriendo llegar a las mismas verdades que las de la fe, se equivoca, se desvía, se tuerce y acaba diciendo cosas completamente erróneas. De la razón no nos podemos fiar. Está ahí, Dios nos la ha dado, es un don de Dios, también el hecho de ser racionales, pero no podemos confiar demasiado en ella. Si queremos realmente acceder a la verdad, hemos de hacerlo a través del sentimiento de la fe. Bien. ¿Qué pasa con la llegada del Renacimiento? Con el Renacimiento, el ser humano, el hombre renacentista, dice, bueno, esto de que la razón es tan débil para conocer la verdad, no es así. Y el Renacimiento comienza con un optimismo de creer que, efectivamente, la razón no es tan débil como pensaban los medievales, sino que la razón también puede ser una facultad muy potente para conocer la verdad. Y eso da al hombre renacentista, le da una sensación de autosuficiencia, ¿no? Es decir, me basto por mí mismo. No necesito a Dios para valerme en este mundo. Un poco como el adolescente, al principio dice, ese entusiasmo adolescente de los primeros años, 13, 14 años,
donde uno ya empieza a decir, bueno, yo sin mis padres podría vivir perfectamente. Tienen esa sensación de que autosuficiencia, ¿no? Eso sería el primer renacimiento. En los cuadros renacentistas, ¿eso cómo se refleja? Esta es la idea que me gustó mucho cuando la leí. Se refleja porque los cuadros renacentistas, los primeros cuadros renacentistas son todo luz. Son todo luz. Botticelli, por ejemplo, ¿no? Pues ves sus cuadros y no hay una mínima sombra. Todo está iluminado. Todo lo que aparece en el cuadro está iluminado. Es un optimismo en la naturaleza, en la razón, en la capacidad del ser humano. Total. Pero viene el siglo XVI, el 500, y ya viene la crisis. Vienen las pestes, viene el capitalismo que todo lo trastoca, vienen las guerras de religión, y dicen, ostras, aquí no todo es luz, aquí ya hay sombras. La razón, me doy cuenta de que parecía que todo lo podía, pero me estoy dando cuenta de que en absoluto, de que la razón es tremendamente falible. Se equivoca con mucha facilidad. Que la razón no puede llegar a alcanzar verdad absoluta alguna. Y ahí es cuando viene el escepticismo de Montaigne. Montaigne se da cuenta de que, como decían los medievales, la razón no es tan potente como parecía, ni mucho menos. Y de ahí viene el qué sé yo. A mí qué me explicas, no tengo ni idea de cómo son las cosas, porque la razón no me permite, no es lo suficientemente potente para poder llegar a saber las cosas como realmente son. Pero aquí hay un problema, se le añade un problema, que está en todos los ensayos de Montaigne. Claro, lo lógico sería volver a la fe, volver a la Iglesia, volver a la autoridad de Dios y decir, dame la mano, me he dado cuenta de que no puedo ir suelto, necesito ir cogido de alguien. Pero eso lo hace un adolescente, lo hace un joven. Un adolescente vuelve con su papá para que le diga, para que le coja de la mano y le diga lo que tiene que hacer. ¿Dónde está la verdad? No, no lo hace. Tampoco lo hace el hombre renacentista. Dice, bueno, yo asumo que la razón no me va a permitir ser tan autosuficiente como yo pensaba, ni tan potente como yo pensaba, pero tampoco voy a renunciar a mi libertad. Y eso es Montaigne. Montaigne lo que dice es eso. Yo me he dado cuenta, por eso su escepticismo. Ojo, cuidado con la razón, de que la razón no sabe nada. Pero tampoco podemos regresar a las verdades absolutas que procedan de la Iglesia, de Dios, etc. Porque yo ya he conseguido liberarme de todo eso, he conseguido ser autosuficiente, ser autónomo, y yo no voy a volver a la casa del Padre. Voy a ir ya a vivir sabiendo que la realidad no solo es luz, en la realidad también es sombras. Decía que desde el punto de vista político, el que mejor lo entiende, el que mejor entiende las sombras, estamos hablando por ejemplo de Caravaggio, ¿no? Caravaggio ya es el tenebrismo, ¿no? Donde las luces y las sombras están representadas pictóricamente con un contraste tremendo, ¿no? Zonas muy iluminadas y al mismo tiempo zonas totalmente oscuras. Y en política y en el teatro, quien mejor lo entiende lo que son las sombras de Shakespeare, ¿no? Esas tremendas tragedias donde ya los políticos, en Shakespeare, los políticos ya no acuden a Dios para saber qué es lo que tienen que hacer, y eso les lleva a esas tremendas tragedias donde que Shakespeare representa, ¿no? Bien, vale, pues eso es el escepticismo de Montaigne, que a su vez va acompañado de un gran relativismo moral. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal?
Claro, antes de ir al relativismo moral, quisiera comentaros que uno de sus principales objetivos es luchar contra el dogmatismo de lo que él llama la teología racional. La teología racional es una rama de la filosofía, o de la teología, da igual, que consiste en intentar razonar, argumentar sobre temas religiosos, intentando, por ejemplo, demostrar que tu Dios, pero demostrarlo racionalmente, que tu Dios es el Dios verdadero. Y que eso la razón, tu razón, pero ellos no, ellos dicen la razón, claro, que la razón puede hacerlo. Entonces dice Montaigne, esa es una de las principales causas de las guerras de religión del momento, porque ahí se aprecia cómo, dependiendo de quién hace uso de la razón, a uno le parece que el Dios verdadero es el suyo y a otro le parece que es el suyo, ¿no? Y eso hace que no se puedan entender y acaben en tremendos conflictos religiosos que llegan a las mayores crueldades en esas guerras de religión. Dice, la única manera de resolver estas guerras de religión que están llevando a Europa al desastre, ¿no?, a la destrucción, es reconocer que en términos religiosos la razón es débil y no puede demostrar absolutamente nada. Asumamos que cada cual pueda creer en el Dios que le parezca, en los ritos que considere que son para él en los que hay que creer, pero no intentemos convencer con argumentos a nadie de que lo que tú crees es lo verdadero racionalmente, porque eso es imposible. La razón no puede llegar a esos niveles de estudio, ¿no?, de investigación, que la razón se queda corta. Y de ahí el que se llegue otra vez, es decir, sobre esos temas, qué sé yo. Y ahora sí que quisiera hablaros de la cuestión del descubrimiento de América, que muchos autores inciden mucho, y es verdad que en los ensayos aparecen varios ensayos que hablan sobre el tema. Sobre todo hay uno que se llama el canibalismo, porque llegan noticias de América donde se dice que poblaciones de allá, los pueblos, pues se dedican a canibalismo, lo cual les parece a los hombres europeos algo horroroso, que demuestra que son gente completamente salvaje, incivilizada, brutal y en definitiva inferior a nosotros, los occidentales, los cristianos, ellos lo llaman así, los cristianos, y que por tanto necesitan de una evangelización, de una educación. Y bueno, él cómo, fijaos, él cómo toma esta noticia. Dice, bueno, vamos a ver, el hecho de ser caníbal, pues siempre está mal, pero ¿y nosotros qué hacemos? Claro. Dice, nosotros no nos comemos a la gente, pero los colgamos de los pies hasta que se deshaga, hasta que se van. Los metemos en torturas horribles, ¿no? Esas máquinas de tortura que todos hemos visto, típicas de la Edad Media, que son espantosas. Lo hacemos en las plazas públicas como espectáculo para que la gente vaya a presenciarlas, como un espectáculo incluso hasta divertido y edificador. Dice, ¿qué tenemos nosotros mejores que ellos? O sea, es un hombre que, de los primeros que empieza a hablar de lo que ahora entendemos como el relativismo cultural, que dice, bueno, vamos a ver, no vayamos a pensar que nosotros somos los mejores, que la cuestión está en que creemos que somos los mejores porque nos hemos acostumbrado a vernos
de una determinada manera y todo lo que es distinto de nosotros nos parece incomprensible, anómalo, inferior, dice, eso es puro prejuicio, puro prejuicio. Y eso le lleva a que por primera vez es el primer pensador que se da cuenta, el primero que se da cuenta de algo que ahora todos de alguna manera asumimos como normal, que es que él se pregunta, ¿de dónde vienen las ideas que tenemos en nuestra mente? ¿De dónde vienen? Y todos habían dicho anteriormente, pues vienen de la experiencia que hemos tenido, de los sentidos, o vienen de lo que nos han enseñado, o vienen de nuestra propia raciocinio que las hemos elaborado. Y él es el primero en decir que la mayoría de las ideas que tenemos son ideas que provienen de la cultura. Es decir, dependiendo de en qué cultura uno nace y se desarrolla y se educa, pues va a tener unas ideas u otras, y que no hay culturas mejores o peores, todas son semejantes, todas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, y que son incomparables. Hasta el punto, viene a decir, en uno de los ensayos, viene a decir lo siguiente, dice, porque en aquel momento se discutía si los americanos, los indígenas americanos, se discutía lo siguiente, todos los seres humanos, toda la humanidad, ¿proceden de un mismo hombre? Hoy decimos que sí, ¿no? Decimos que venimos de unas poblaciones que había en África y que se fueron extendiendo por todo el mundo, pero bueno, eso es de historia. Ellos decían que también, decían los cristianos que también, que todos procedíamos de un mismo hombre. Ya fuera Adán y Eva, ¿no? O algunos decían también Noé, pues claro, con el diluvio solamente queda Noé, digo yo, no sé. Decían que Noé era el primer hombre, pero claro, Noé también viene de Adán y Eva, bueno, en fin. Todos procedíamos del mismo hombre, pero él dice, ¿los americanos proceden de Adán y Eva? En aquella época, qué pregunta más tremenda. Si a estos no los conocíamos de nada, si estaban completamente apartados de los occidentales, ¿de dónde procedía esta gente? Y entonces él elabora la teoría de que dice, ellos no proceden de Adán y Eva, son otra humanidad. Otra humanidad. Y ni siquiera han nacido con el pecado original, ¿sí? Porque están en otra historia. Y eso le lleva a pensar que, dice, bueno, pues son, fijaos, aquí viene lo curioso, dice, son humanos como nosotros, están hechos de la misma pasta, pero sin embargo pertenecen a otra humanidad, que es paralela a la nuestra y que ha tenido su propia historia y que casualmente en un momento nos hemos encontrado. Eso, decir que ellos son otra humanidad con otra historia, le permite decir que eso lleva a el respeto absoluto de la manera que son, que si son así es porque ellos tienen su propia forma de ser y eso no les hace ser menos humanos. O sea que en ese sentido, fijaos cómo él, volvemos otra vez a su gran capacidad de tolerancia y de su gran capacidad de diplomática, ¿no? El admitir que otros puedan ser completamente distintos a lo que yo soy. Pero es más, fijaos hasta qué punto llega su escepticismo y su relativismo y su tolerancia, que dice que es incluso tolerante consigo mismo, porque dice, ¿quién soy yo? Porque todos los ensayos vienen a esa pregunta, ¿quién soy yo?
Y él va analizándose y dice, me doy cuenta de que yo no soy solo uno, yo también soy varios. He sido varios a lo largo del tiempo y al mismo tiempo hoy soy también varios si estoy en distintas situaciones. De tal manera que ni siquiera la humanidad no es una sola y por lo tanto no se le puede imponer a toda la humanidad los mismos principios, ni se la puede entender a toda la humanidad de la misma manera. Como ser humano puedo decir que estoy hecho de una sola pieza, inmutable, invariable, sino que soy algo plural y algo que está en constante movimiento. Luego, esa es otra de las características típicas de Montaigne, que él entiende que el mundo está compuesto de movimiento y de pluralidad, y de que no es posible entender la realidad en la que vivimos si no la vivimos en esa continua transformación donde las cosas dejan de ser unas para transformarse en otras, y además que no es una única cosa lo que se mueve, sino que son muchas cosas las que hay moviéndose cada una en su propia dinámica, ¿no? Esa forma de entender la realidad le lleva a una comprensión muy, vamos a decirlo así, muy poco dogmática a la hora de entenderla. Justamente, recuerdo a Descartes, ¿no? Porque Descartes no va por aquí. Descartes, que es el de un poquito más tarde, en 1600, que es el que realmente inaugura la filosofía moderna, Descartes empieza con la duda. Sí, la famosa duda metódica de Descartes, típica. O la duda del Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Típico. O la duda de aquel, de Segismundo, ¿no? Que no sabe si la vida es sueño o tal. O sea, todos estos filósofos en esta época todos plantean la duda, pero Descartes ya la plantea para salir de ella. Descartes dice, sí, yo utilizo la duda, pero la utilizo para que en algún momento yo pueda encontrar algo de lo que me sea imposible dudar. Y ese es el famoso pienso, luego existo. Montaigne dice que de eso nada. Dice, yo me he metido dentro de mí, como hace Descartes. Me voy a recluir, voy a hacer un ejercicio de introspección, voy a ver lo que tengo aquí dentro. Y él no encuentra, al contrario de Descartes, él no encuentra certeza alguna. Ese pienso, luego existo, es pienso ahora una cosa, ahora pienso otra, ahora no pienso nada, etc. Es decir, no encuentra ningún tipo de verdad absoluta a la que agarrarse. Bien, a ver, alguna cosilla más. Pues no sé qué hora. Ah, ya la hora. Un minuto. Bien, os voy a poner, vaya, simplemente por curiosidad. ¿Dónde está esto? Solo Aquí. pienso en ti. ¿Dónde esto es esto? A ver. Aquí. Lo puedes ver en Un momento. Ahí. Para que os hagáis una idea de cómo el filósofo, ¿vale? Por ejemplo, habla de la tristeza. Este es cortito. El más grande, ahí abajo. aquí. La coleta del ¿Lo veis? Sí. Vale, dice, ese es el de la ociosidad. Dice así, es muy cortito, es un ensayo muy cortito, pero es famoso este ensayo. Dice, yo soy de los más exentos de esta pasión y no siento hacia ella ninguna inclinación ni amor, aunque la sociedad haya convenido como justa remuneración honrarla con su favor especial. En el mundo se disfrazan con ella la sabiduría, la virtud, la conciencia, feo y estúpido ornamento. Los italianos más cuerdos
la han llamado malignidad, porque es una cualidad siempre perjudicial, siempre loca y como tal, siempre cobarde y baja. Los estoicos prohibían la tristeza a sus discípulos. Cuenta la historia que San Menito, rey de Egipto, habiendo sido derrotado y hecho prisionero por Cambises, rey de Persia, y viendo junto a él a su hija, también prisionera y convertida en sirviente, a quien se enviaba a buscar agua, todos los amigos del rey lloraban y se lamentaban en su derredor, mientras él permanecía quedo sin decir palabra, y con los ojos fijos en la tierra. Viendo en aquel momento que conducían a su hijo a la muerte, mantúvose en igual disposición, pero habiendo observado que uno de sus amigos iba entre los cautivos, empezó a golpearse la cabeza, a dejarse ganar por la desolación. Tal suceso podría equipararse a lo acontecido no ha mucho a uno de nuestros príncipes, que habiendo sabido en Trento, donde se encontraba, la nueva de su muerte, de su hermano mayor, esto... Con la mano encima para arriba. Ah, sí. Ah, pues es malo de lo que parece. Bueno, la segunda en quien se cifraba el apoyo y honor de la casa, y luego igual desgracia de otro hermano menor, la segunda esperanza, y habiendo sufrido ambas pérdidas con una resignación ejemplar, como algunos días después a uno de sus servidores le acometiese la muerte, fue muy sensible a esta nueva, y perdiendo la calma, se llenó de ostensible pena de tal modo que algunos tomaron de ello pie para suponer que no le había llegado a lo vivo más que la última desgracia. Pero la verdad del caso fue que, estando lleno y saturado de tristeza, la más leve añadidura hizo que sus sentimientos se desbordasen. Bueno, no sé muy bien a dónde va a parar, pero que no me ha gustado mucho. Pero bueno, fijaros por ejemplo del beneficio. Aquí muchos, claro, aquí él critica el capitalismo del momento. Adiós. Por ejemplo, demasiado. Dice, el ateniense de Mades condenó a un hombre de su ciudad cuyo oficio era vender las cosas necesarias para los entierros, sobre texto de que su comercio quería sacar demasiado provecho y de que tal beneficio no podía alcanzarlo sin la muerte de muchas gentes. Esta sentencia me parece desacertada, tanto más cuanto que ningún provecho ni ventaja se alcanza sin el perjuicio de los demás. Aquí viene a explicar que cualquier actividad que hagamos, cualquier cosa que hacemos, siempre es a costa de perjudicar a alguien, ¿no? Bueno, claro, la cuestión de Montaigne, claro, aquí la cuestión de Montaigne es que él nos introduce reflexiones de todo tipo y nos invita a reflexionar sobre ellas. Es, en este sentido, alguien muy divertido de leer, porque no cierra, nunca cierra una reflexión, sino que nos invita a seguir reflexionando con él. Y a estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice, porque en otros momentos él dirá lo contrario. O no. Así que bueno, creo que la lectura de los ensayos, de verdad, me parece que es una de las lecturas más refrescantes que hoy en día se pueden hacer en filosofía. A veces se dice, ¿qué libro de filosofía me recomiendas? Y es difícil recomendar, porque ¿qué vas a recomendar? Al pesado de Kant, de Hegel, de todo. Dices, es que eso no hay quien lo lea. Eso se estudia, pero no se lee. En cambio, la única filosofía, el único filósofo que realmente invita a ser leído disfrutándolo y reflexionando con él y opinando con él a favor o en contra, es el único, para mí, el más cercano es Montaigne, desde luego. Así que os invito a su lectura. Y muchas gracias por vuestra atención.